Hola, hola, bienvenidos a todos, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en este año, en un nuevo episodio más del Informativo Más. El número 65, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los que nos ponemos y nos amarramos las mangas, como dicen por ahí, para poder llevar este proyecto tan bonito que es con mucho amor para cada uno de ustedes. Kenneth, qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo está? Gracias, igualmente, sí, bien, gracias a Dios, un poquillo nervioso por el inicio del nuevo año y obviamente por el inicio de un nuevo cuatrimestre. Sí, bueno, primero que nada, me alegro muchísimo que estés bien. El primer programa del año, qué bendición, qué lindo arrancarlo con vos. Ya se nos, Sí, ya empezamos el cuatri. ya se nos hizo muy adulto casi. Ahorita mami saca el carnet de oro el programa. Sí, bueno, vamos a tener que en un programa muy lindo, muy importante, que es acerca del procedimiento de solicitud de becas. Por ahí anda un poquillo la gente perdida con el cambio del reglamento de becas y demás. Entonces creo que esta es la oportunidad para acercarse, hacer sus consultas y aprovechar a nuestra invitada, que es una excelente invitada, es de la casa ya, y que nos va a aclarar dudas. Antes de darle la bienvenida, yo quiero preguntarle, quién era usted y a todas las personas que nos van a ver el día de hoy, si quieren saber cómo es ese proceso de solicitud de la beca socioeconómica en la UNED. Entonces, creo que sí, creo que todos venimos acá para eso, para aprender. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a doña Silvia Barrenechea, quien es la encargada de la oficina de becas socioeconómicas de la UNED. Buenas noches, doña Silvia, ¿cómo está? Muchas gracias, Jocelyn. Qué bueno volvernos a encontrar por acá. Me alegro mucho y bueno, también de estar en este espacio con Kenneth. Un saludo muy especial a las personas que estén conectadas en este momento y bueno, y a todas las que nos van a escuchar porque yo sé que este producto y este material que ustedes hacen tiene un gran alcance con la población estudiantil. Así que bueno, un gran saludo y mi mayor deseo de éxito en este nuevo año que estamos iniciando, en este nuevo cuatrimestre. Ahí les estaba escuchando que bueno, que con la matrícula todo bien y eso también siempre nos alegra que los procesos puedan siempre estar en beneficio de la población estudiantil. Así que muy también emocionada de estar acá con un tema que siempre es tan importante, siempre que hablamos de becas, por supuesto las personas están muy al pendiente de qué es la información que tiene la universidad para compartir. Entonces, muy contenta y muy emocionada de estar acá. Muchas gracias, doña Silvia. Y aprovechando sus palabras, recordarle a todos que este programa, igual que los anteriores, queda grabado en Spotify para que también nos puedan escuchar por ahí con un poquito más de calma, desde el espacio tranquilo de su hogar o camino al trabajo, etcétera. Entonces, arrancamos de una vez. Vamos entonces. Antes de arrancar, bueno, me gustaría también decir a los que nos están viendo o escuchando también que cualquier duda saben que las pueden dejar y durante todo el programa o hasta el inicio vamos a estar pues tratando de resolverlas, ¿verdad? Vamos a iniciar el programa de esta noche. Doña Silvia, para iniciar y tener todos como una base, sobre todo para quienes desconocen un poco sobre el tema de las becas, ¿usted nos podría explicar en qué consiste la beca socioeconómica? Sí, yo creo que es bien importante partir desde ahí, porque bueno, en la universidad hay como dos grandes tipos de beca que puede tener una persona estudiante. Una es la beca de estímulo y la otra la beca socioeconómica. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de beca socioeconómica y es bien importante que podamos entender qué significa esta beca y es básicamente un apoyo institucional para que las personas que no tienen los recursos económicos suficientes para costear sus estudios universitarios puedan ingresar y permanecer a la UNED, en la UNED. Entonces, esta es una beca que está dirigida a aquellas poblaciones con menores oportunidades y con mayor necesidad de apoyo institucional y por lo tanto es un proceso que tiene un estudio desde trabajo social para valorar, ¿verdad?, cuáles son las personas que califican según un índice que tenemos en la UNED para poder sí, para poder clasificar o elegir y seleccionar a aquellas personas que más requieren el apoyo de la UNED para poder ingresar o para permanecer en la universidad. Entonces, eso es básicamente la beca socioeconómica. Sí depende de
un estudio, ¿verdad? En el que vamos a determinar si la persona califica y en caso de calificar, con cuál categoría de beca califica. Esa es la beca socioeconómica. Por otro lado, aprovechando que estamos conversando de becas, las becas de estímulo no dependen y no tienen relación con la situación socioeconómica, sino que justamente es un estímulo, una forma que tiene la universidad de promover la participación del estudiantado en diferentes actividades universitarias, ¿verdad? Y como estímulo hay una beca. Pero el día de hoy vamos a hablar de la socioeconómica, que justo tenemos esta semana el formulario de solicitud ya aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, esa es la diferencia entre beca de estímulo y beca socioeconómica. Muchas gracias, doña Silvia. Yo ahí metiendo un poquito la cuchara, también está la beca por excelencia académica y creo que es una de las becas más lindas que puede tener un estudiante en el sentido de esfuerzo, ¿verdad? De reconocimiento de esfuerzo. Entonces, también es queda una gran motivación. Y claro, Jocelyn, la beca de excelencia está dentro del gran grupo de becas de estímulo. También es un estímulo a la excelencia académica. Entonces, sí, justo ese es un tipo más también de beca que está dentro de ese gran grupo que se llama estímulo. Sí, y muchas veces no lo sabemos, doña Silvia, porque nos vamos como solamente, ¿verdad? A lo que tenemos ahí. Y cuando la gente se entera de ese tipo de becas que tiene la UNED, pues sí se impresionan mucho. Bueno, continuando, doña Silvia, y siguiendo con esta línea, ¿cuáles son esos requisitos necesarios que se deben de cumplir para poder hacer este tipo de solicitud de beca socioeconómica? Sí, hay varios importantes, pero bueno, quizás el primero que quiero mencionarles es que las personas deben estar admitidas y empadronadas en la UNED. Ese es como el requisito inicial o indispensable. Muchas veces nos preguntan si la persona ya tiene que ser estudiante de la UNED para hacer la solicitud de beca socioeconómica, y no es necesario que ya tengan la matrícula, pero sí la admisión y el empadronamiento. Entonces, primer requisito, que la persona ya tenga su proceso de admisión y empadronamiento a alguna carrera de pregrado o grado de la UNED. Entonces, ese es como el indispensable. Segundo paso, llenar el formulario, ¿verdad? Justamente tenemos el formulario disponible en estos días y bueno, pues de una vez para decirlo, desde este jueves hasta este sábado tenemos el formulario en línea, está disponible a través del sitio web de la UNED. De hecho, si entran ya al sitio web van a ver un anuncio donde dice beca socioeconómica y la información del plazo que tenemos para la solicitud de beca. Entonces, segundo paso, hacer el llenado del formulario, que es muy importante y es indispensable porque ahí es donde podemos conocer cuál es la persona y su información, ¿verdad? Y sobre todo, que también quiero ser muy insistente en este ratito, de las formas de contacto. En el formulario, ¿verdad? Les pedimos diferente información, creo que o ahorita podemos ampliar al respecto, pero una de las cosas más importantes es que podamos tener teléfonos y los correos electrónicos correctos para podernos comunicar, porque desde el día 1 vamos a estar informando a las personas solicitantes por medio del correo electrónico. Entonces también es bueno llenar todo el formulario de becas con la información que ahí les vamos a solicitar, y el contacto es indispensable porque sí, a través del correo electrónico vamos a estarles enviando el paso a paso, ¿verdad? Como ahora que sigue y por dónde vamos, y entonces el contacto es súper importante. ¿Qué otros requisitos, Jocelyn? Y así lo establece el reglamento de beca, hay como un perfil de la persona que la universidad ha determinado para este tipo de beca. Entonces, uno de ellos también es no contar con un título a nivel de licenciatura. Eso es importante. Las personas que ya tienen una licenciatura no pueden hacer uso de esta beca, eso por ahí, y el reglamento lo establece. Tampoco pueden tener beca en otra institución o en otro lugar para estudiar esa misma carrera, ¿verdad? No es esta una posibilidad. Y creo que esos son como los requisitos indispensables. Número 1, admisión y empadronamiento. Número 2, completar el formulario que vamos a tener disponible. Número 3, adjuntar todos los documentos probatorios de la situación de cada persona. Entonces, una vez que cada
persona hizo la solicitud, llenó el formulario, ahí es donde les digo, el correo es tan importante porque le vamos a enviar a través del correo electrónico un enlace donde debe, digamos, adjuntar los documentos en formato digital, ¿verdad? Todos los documentos que nos hagan saber cuál es su situación y que podamos comprobarla. Y ese es como el tercero de los pasos importantísimos también, ¿verdad? Juntar los documentos. ¿Por qué? Porque el estudio socioeconómico lo podemos hacer siempre que tengamos la información completa. Entonces, eso es importantísimo, asegurarnos que el formulario quede completo, con todas las secciones del formulario, y además, cuando nos corresponda ya llenar, adjuntar los documentos, enviarlos todos, porque si hay información que queda incompleta o formularios que quedan incompletos, no podemos procesarlos. Entonces, esos son como los grandes, creo yo, requisitos. Doña Silvia, una preguntita que queda ahí como que usted nos conteste y sería genial, porque muchas veces llegan personas, ¿verdad?, que van a ser nuevas o quieren entrar a la UNED y están esperando como la beca. ¿Cómo ellos pueden hacer ese proceso de admisión y empadronamiento de la carrera? Es que acuérdate que la admisión y empadronamiento es un proceso previo a la matrícula. Entonces, a través del sitio web de la UNED, en la sección que tenemos de admisión y empadronamiento, tienen que ingresar, llenar ahí toda la información que la universidad solicita y ya una vez que tengamos ese proceso, hacer la solicitud. Bueno, incluso hay un plazo que damos entre que la persona llenó el formulario y si no ha completado admisión y empadronamiento, hay un plazo que le damos para que lo pueda completar. Y esto es siguiendo pues todo el procedimiento que tenemos en el sitio web de la UNED para admitir, ¿verdad? Para las personas queden admitidas y empadronadas. Entonces, lo ideal es que lo tengan previo al llenado del formulario, pero sí les damos como un plazo para que si no lo han hecho, lo puedan terminar y ya poder avanzar nosotras y nosotros en la revisión y el análisis. Muchísimas gracias, doña Silvia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos, doña Silvia, que el proceso de solicitud inicia con el llenado formulario, ¿verdad? Entonces, ¿usted podría explicar a la comunidad también cuáles son estas etapas del formulario? ¿Qué precauciones se deben de tener? Uy, sí, qué importante. Qué importante y bueno, también invitar a las personas a que puedan ingresar también al sitio web de la UNED en la sección becas, porque ahí también tenemos mucho material de apoyo, videos y material instructivos para que puedan tener toda la información al momento de llenar el formulario. Pero entonces les cuento, el formulario es bastante amplio en términos de la información que solicitamos, porque pues de esa información depende que podamos hacer el estudio socioeconómico. Entonces hay una primera parte que es de información general, los datos de la persona, su nombre, número de cédula, y lo que le pide el contacto, que es muy importante, los números de teléfono, los correos electrónicos. Si ya es una persona estudiante de la UNED, le pedimos que su comunicación con el área de becas sea desde el correo UNED, pero si la persona todavía no tiene correo UNED, pues todavía es muchísimo más importante que el correo personal que nos dé sea correcto, para que, les decía, vamos a estar comunicando todo por ese medio. Entonces, esa primera parte es de información general. Hay una segunda parte que es de información más como académica, es decir, de qué colegio se graduó, cuál es la carrera que viene a estudiar a la universidad, si tiene algún título universitario de forma previa. Entonces, es como la sección de información como más académica y como de antecedentes académicos. Y después viene una sección que es súper importante y es donde a veces a las personas les cuesta como un poquito más porque pedimos muchos detalles de información. Entonces aquí también vamos a hacer el anuncio de ojalá que tengan de forma previa o cuando ya estén frente al formulario, que tengan cómo consultar datos como números de identificación de las personas que viven con cada persona, ¿verdad? Con la persona solicitante y su grupo familiar. Entonces, en esta sección vamos a pedir números de identificación, a cuántos años tiene la persona, a qué se dedica, cuál es su ingreso. Entonces, esta sección, que es la del grupo familiar, es una de las más importantes, ¿verdad? Todo es importante, pero el grupo familiar es muy, muy importante porque es lo que nos dice, bueno, esta persona con quién vive, de dónde provienen sus ingresos, cuántas personas, por ejemplo, son menores de edad, cuántas personas son mayores de edad. Esa es una información muy, muy necesaria en el formulario y que a veces
genera ahí como un poquito de dudas, ¿verdad? Porque tenemos que ir agregando a cada persona, incluyendo, si yo soy la solicitante, tengo que incluirme en ese cuadro, es como un cuadrito que va, en el que se vaya completando la información. Entonces, lo primero es, me incluyo yo como solicitante y tengo que incluir a todas las personas que viven conmigo, que viven bajo el mismo techo, que compartimos un techo. Entonces, ahí, en los diferentes tipos de familia, incluir a todas las personas. Y como les digo, sí es muy necesario tener a mano números de identificación y estos datos de en qué trabaja, cuál es su ingreso promedio, ¿verdad? Después vamos a pedir los documentos probatorios, pero para el momento del llenado de formulario es importante que tengan esa información a mano, porque como les digo, pues son datos que a veces no conocemos de repente, ¿verdad? Si estoy llenando el formulario, de repente yo no sé cuánto gana la persona que vive conmigo. Entonces, de forma previa, las personas que son como muy precavidas, ojalá tengan la información antes del llenado. Si no, pues bueno, lo van a ir adquiriendo, ¿verdad? Van consultando mientras van llenando, pero es una información súper importante. Entonces, grupo familiar, con todos los datos que les cuento, que les estoy diciendo. La otra parte del formulario tiene que ver con la vivienda, el tipo de vivienda, si es una casa, si es un apartamento, si es alquilada, si es propia. Entonces, son datos de la vivienda y como de algunos servicios, ¿verdad? Si la persona tiene electricidad, si tiene acceso a internet, por dónde tiene ese acceso, por ejemplo. Entonces, esa es la otra sección. Una muy importante también, que es la de gastos del grupo familiar. Pero bueno, entonces, ya en la parte que les decía anteriormente, nos dieron la información de cuáles personas trabajan, en qué trabajan, más o menos cuáles son los ingresos, ¿verdad? Hay una parte también después del grupo familiar, casi la olvido, que es de ingresos que no provienen necesariamente de un salario, ¿verdad? Sino que son otro tipo de ingresos que tienen que también reportarlos para poder comprender cuál es la dinámica de esa familia. Entonces, esa es una información que solicitamos. Posteriormente, como les decía, los gastos. Entonces, bueno, ¿cuánto gasta esa familia en alimentación, en servicios públicos, en educación? Si tienen que pagar algún monto de alquiler o de hipoteca, ¿verdad? Toda esa información sobre los gastos, que también es muy importante, incluyendo deudas. Si ese grupo familiar también tiene deudas, le vamos a pedir la información sobre el tipo de deuda, cuánto es el monto que tienen que pagar mensualmente, ¿verdad? Es como tener el panorama de esa familia, cuál es su situación de ingresos y de gastos. Y por otro lado, tenemos información de bienes inmuebles y de vehículos, es decir, ese grupo familiar, si tiene propiedades, ¿verdad? Y si tiene vehículos, también tiene que completar toda esa información, y eso se hace también por número de cédula, es decir, si en mi familia hay 2 personas que tienen algún bien, yo debo registrar los bienes que están a nombre de cada persona, ¿sí? Esa es la parte de bienes. Y hay una parte también, una sección donde le pedimos a la persona que nos haga saber cualquier otra situación que considere importante que la oficina conozca. Por ejemplo, si hay alguna situación de salud en ese grupo familiar, si hay alguna situación social, familiar, individual que quiera aportar en el análisis que vamos a hacer, y ahí la persona también tiene una sección abierta donde puede hacernos saber cualquier otra información que considere importante que podamos conocer. Si hay situaciones de violencia, si hay situaciones de adicción en esa familia, por ejemplo, si hubo alguna situación de abandono, ¿verdad? Como toda la situación familiar, social, individual que sea necesario que podamos conocer. Y básicamente ese es el formulario. Entonces, sí ven, es bastante información. Si quiero que sepan que hay que sacar el ratito para llenar el formulario, ¿verdad? No es como algo que se pueda hacer muy rápido porque pedimos, claro, mucho detalle. Y en esto tal vez, Jocelyn y Kenneth, es bien importante que justo poder tener esta información lo más clara y lo más detallada posible, pues es lo que nos permite luego decirle a esa persona, bueno, de todo esto usted tiene que presentar estos documentos y que podamos hacer un análisis lo más cercano a la realidad. Entonces sí es muy importante que se tomen el tiempo para llenar el formulario, que estén seguros y seguras que la información quedó completa. Y bueno, creo que eso es a grandes rasgos el formulario de becas.
Muchas gracias, doña Silvia. Yo, como estudiante UNED y que he tenido beca, yo los insto a que leamos, saquemos el tiempito, porque siempre que se hacen estos periodos de solicitud de beca, la oficina pone unos folletos donde viene absolutamente todo. Usted nada más tiene que tener el tiempo de leer y ir viendo qué documentos tiene que presentar, como lo decía doña Silvia, porque nos dan una guía muy completa de lo que sí y de lo que no, y usted también conoce sus circunstancias. Por ejemplo, yo no voy a sacar un documento de un vehículo que sé que no tengo. Entonces, si usted lo tiene, entonces usted llena ese formulario, ahí va sacando todos los documentos probatorios que usted tiene que presentar, y entonces se le va a hacer más fácil tanto para usted como a la hora de que usted se registra en el sistema. Entonces, a leer un poquito, a tener calma, y ahí vamos saliendo poco a poco. Sí, yo sí, y al respecto de leer y de hacer esa tarea que es muy importante, también el reglamento de becas. O sea, es súper importante leerlo, conocerlo, ojalá de forma previa, porque ahí también ustedes pueden ver requisitos como, ¿verdad? Toda la parte de funcionalidad de las becas en la UNED está en el reglamento. Entonces, leer el reglamento y leer todo el material que tenemos disponible en la sección de becas de la UNED es bien importante para que puedan tener un proceso de llenado mucho más ágil y también mucho más amigable. Sí, y ahorita se me vino a la mente algo, porque para el cuatrimestre pasado una amistad me escribió que le ayudara con el tema de las becas, y estaba pasando una situación ahí, y dice, es que no sé dónde meterlo. Entonces yo, ¿verdad? Con el conocimiento que tengo, le dije, poquito por aquello, le dije, no, vea, a veces menos es más o más es menos. Entonces agarre ese documento, hay una hojita donde usted puede hacer notas aclaratorias, por ejemplo, y explique la situación porque no aparece. Entonces es la forma más segura de usted poder también transmitir, ¿verdad? Esa necesidad que usted tiene, y no quedarse ahí como esperando algo que ustedes no conocen, porque ustedes hacen un gran trabajo, pero adivinan no pueden ser de ciertas situaciones. Entonces, que llenen ese documento haciendo ese tipo de aclaraciones para que no, digamos, para que se eviten el hecho de que les puedan rechazar la solicitud por algo que tal vez puedan solucionar de una manera tan rápida como es haciendo una nota aclaratoria. Muy bien, muy bien, Rosalind, sí. Que nos hagan llegar esa información es muy útil y pues obviamente hay otros momentos en los que podrían ampliar ya con la trabajadora social que le esté atendiendo y demás, pero desde el inicio que nos puedan dar a conocer su situación, detalles, vean la realidad de cada familia y de cada persona es tan diferente que sí, claro, muchas veces de repente mi situación no es tan fácil de poner en el formulario, entonces yo lleno el formulario y hago una nota diciendo, bueno, quiero ampliar sobre esto y sobre esto, entonces claro, esa posibilidad es bien importante. Así es. Bueno, doña Silvia, continuando con este tema de preguntas interesantes, ¿usted nos puede comentar aproximadamente cuál es el proceso, digamos, o cuánto es el proceso que dura trabajo social en contactar a un estudiante, y comentarnos un poco de manera más profunda acerca de todo este tema de la entrega de documentos, que sí es un tema muy importante y creo que muchas personas tienen ahí sus complicaciones justamente por eso? Sí. Bueno, en realidad nosotros contactamos a las personas solicitantes es decir, nosotros cerramos el proceso el sábado y ya el lunes estamos enviando correos electrónicos, que por eso les decía, y de nuevo no quiero ser tan reiterativa, pero es que vieran qué importante es, porque si nos dieron el correo electrónico mal, nunca le va a llegar la información, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el lunes empezamos con el envío de los comunicados a cada persona indicándole a través del siguiente enlace, usted debe completar el proceso con los documentos probatorios. ¿Cuáles? Y lo decías muy bien, Jocelyn, ¿cuáles? Los que apliquen a mi situación, ¿verdad? Por eso es que tenemos una guía publicada para que cada persona, según su situación, porque lo que yo debo presentar no es lo mismo que debe presentar Kenneth, ni lo mismo que debe presentar Jocelyn. ¿Por qué? Porque mi situación es diferente, mi familia es diferente, entonces eso es muy importante. Les enviamos ese enlace. Todavía ahí digamos que el contacto no es directamente con trabajo social porque es un envío más, ¿verdad? Masivo diciendo, usted llenó el formulario, ahora lo que corresponde es adjuntar la documentación, hágalo a través de este enlace.
tiene tal plazo para poder hacerlo. Todos los documentos son digitales y aquí también esta parte es bien importante y es asegurarnos de que el documento sea legible, que esté clarito. A veces verás una fotografía tal vez que no se ve muy bien. Entonces, también cuidar, ojalá, que la forma en la que podamos digitalizar el documento sea lo más clarita posible para que el documento sea válido, ¿verdad? Y lo podamos ver sobre todo. Entonces, a partir del lunes van a recibir esa información, les vamos a decir cuál es el plazo para que puedan completar, que en realidad usualmente lo que damos es alrededor de 2 semanas para que las personas terminen, ¿verdad? Consigan los documentos, puedan completar la información y tienen que adjuntarlo a través de ese enlace. Todo en este momento es muy digital, ¿verdad? Hay un sistema que tenemos que permite que las personas puedan ahí ir adjuntando el documento según sea lo que le pedimos. Entonces, de nuevo, hay una guía de documentos y es muy importante que la revisen para que puedan ver qué me aplica a mí y qué no me aplica a mí. Por ejemplo, si en mi familia ninguna persona es asalariada, yo no voy a presentar una constancia de salario porque nadie, por ejemplo, recibe un salario, sino que, por ejemplo, lo que reciben es una pensión. Esa es la fuente de ingreso. Entonces, en el caso mío, no presento una constancia de salario, sino la constancia de pensión. Por eso, de nuevo, cada situación es muy particular y por eso la guía de documentos, ahí dice, si usted es una persona asalariada, ¿qué tiene que presentar? Si no es asalariada, tiene ingresos propios, ¿qué es lo que tiene que presentar? Entonces, bueno, básicamente eso. ¿Qué pasa después? Jocelyn y Kenneth, lo que pasa después es que entonces empezamos a revisar, ya ahora sí, Trabajo Social revisa, inicia con el proceso de revisión y aquí lo primero que hacemos es verificar la información que está, ¿verdad? Que el formulario esté completo, que los documentos estén completos y en caso de que falte algún documento, pues notificamos a la persona, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, Kenneth Quesada le faltó presentar la constancia de tal persona de su grupo familiar, tiene un plazo hasta tal momento para poder completarlo. Y bueno, también en esa notificación podría ser que haya algún contacto de trabajo social, ya ahora sí, para ampliar alguna información del formulario que no quedó clara, para profundizar en algún tema que quizás sea importante profundizar. Y eso entonces, pues sí les digo, y para las personas que puedan dimensionar el proceso, es un proceso largo porque además son muchas personas, entonces, y quiero asegurarles que hay una persona de trabajo social viendo cada una de las situaciones, ¿verdad? Hay alguien especializado en este tema, una persona profesional especialista viendo cada situación. Entonces, nosotros recibimos miles de solicitudes de beca, ¿verdad? Y aquí les hablo de que pueden ser 5,000, 6,000, 7,000, nunca es menos de eso. Entonces, incluso hemos tenido más. Después de pandemia recibíamos 10,000, 11,000 solicitudes. Entonces, para que podamos dimensionar, porque a veces las personas, ¿verdad? Claro, quieren avanzar en el proceso y les vamos a ir acompañando, ¿verdad? Entonces, adjuntan documentos, revisamos si hace falta algo, si hay que profundizar, Trabajo Social contacta, verificamos, hay algo importante, hacemos verificaciones de información también, porque aquí algo muy importante es poder contrastar información, que es decir, lo que me está aportando la persona de información, yo tenga cómo evidenciarlo, ya sea a través de documentos o de sistemas de consulta que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Y que en la oficina hacemos uso de esas consultas, del tribunal, del registro, de la caja, entonces hacemos las diferentes verificaciones y ya una vez que tenemos todo ese proceso, pues ya básicamente lo que sigue ahora sí es el análisis y ya poder determinar según el índice socioeconómico si la persona califica. Pero en términos de la documentación, creo que es eso y no sé si tienen alguna duda más sobre esta parte de los documentos. Tal vez a mí me queda ahí como una preguntita por experiencias. Doña Silvia, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estaba viendo justamente el cuatrimestre pasado que estaba ayudando a esta persona que, ejemplo, por poner un ejemplo así muy, muy realista, la persona alquila casa, digamos, y dentro de los documentos se pide una carta firmada por la persona que hace el arrendamiento.
y que se adjunte una cédula. ¿Qué pasaría en el caso de que la persona no quiera adjuntar la cédula, pero sí aporte la carta? ¿Estaría viable para poder ser aprobada, digamos, o eso podría ser un impedimento? Usualmente, Jocelyn, tenemos también en la oficina como esos que pasa, ¿verdad? Lo que pedimos, y vos lo decías muy bien, por ejemplo, que nos hagan saber en una nota aclaratoria que la persona que alquila se negó a aportar la identificación, por poner el ejemplo que vos nos estás diciendo, y hacérnoslo saber, ¿verdad? Bueno, estoy entregando esto, pero esto no porque la persona se negó. Ha pasado, sí, sí, sí nos ha pasado que la persona se niegue por algún motivo que desconocemos. Y entonces también ahí, pues, trabajo social lo que hace es revisar y digamos, si hay algún elemento que hace falta, le contactamos a la persona diciéndole, está bien, ok, si no pudo presentar esto, preséntanos esta otra información. Ya sea en el caso este que planteas o cualquier otra circunstancia que, digamos, no se pudo aportar o tal documento, ¿verdad? Que nos hagan saber qué pasó para poder dar alguna alternativa de si es muy necesario el documento, bueno, ¿qué otro documento podrías aportar si ese no, verdad? Si ese por algún motivo de fuerza mayor, esto, por ejemplo, alguien se negó. Entonces, siempre que nos lo hagan saber, como vos lo decías, en una nota aclaratoria es súper importante. Entonces, ya trabajo social ahí puede validar qué otros mecanismos de consulta o de verificación podemos implementar y le hacemos saber eso también a la persona. Uh-huh. Muy bueno, muchas gracias, doña Silvia, porque esas son preguntas que sí, sí pasan mucho. Es que no tengo tal cosa, ¿para qué voy a hacer la solicitud? Y se quedan con el que hubiera pasado si hubieran hecho esta solicitud, ¿verdad? Y con sus notas aclaratorias. Muchas gracias. Y aquí yo no lo he dicho, Jocelyn y Kennedy, es súper importante durante estos días y en adelante. Tenemos a todo el equipo de la Oficina de Atención Socioeconómica en los diferentes, de la Oficina de Atención Socioeconómica en los diferentes medios para atender consultas. En el WhatsApp tenemos atención en el WhatsApp institucional, hacemos durante estos días y durante unos días adicionales un rol de consulta para poder atender a las personas, porque justo todas esas cosas pasan en los teléfonos, en los correos electrónicos, en las sedes, porque en todas las sedes de la UNA tenemos trabajo social. Entonces, aquí también la invitación, aunque en realidad todo el proceso es muy en línea, tenemos mecanismos para que las personas puedan consultar justo esos detalles. Yo sé, en verdad, es que vieras que no puedo conseguir este documento, ¿qué puedo hacer? Que no se queden con la duda o que no se queden con esto que vos estás diciendo de, la verdad es que si no tengo esto ya no pude presentarlo. No, también tienen la posibilidad de llamar a las diferentes colegas, ¿verdad? O escribir un correo o escribir al WhatsApp o ir a la sede, ¿verdad? Lo que les quede más conveniente para poder, digamos, atender la duda que tengan. Entonces, no lo había dicho, pero eso es muy importante. Y muchas gracias, doña Silvia, por ese comentario, para que todas las personas estén pendientes de eso. Claro. Bien, antes de continuar, ahí Jorge en el chat de la transmisión nos contó la guía y documentos, perdón, la guía de documentos probatorios, ¿verdad? Que se necesitan para la solicitud de beca. Entonces, para aquellos los que nos están viendo, ahí está el link, por si quieren empezar y ver todos los documentos que van a necesitar para el proceso. Y también comentarles que todas las preguntas, todas sus dudas se estarán resolviendo, ¿verdad? Al final de este segmento. Entonces, para que se mantengan presentes para ya pues, abarcar todas sus dudas. Bien, continuando, doña Silvia, los resultados de la solicitud de beca aplicarían hasta el tercer cuatrimestre del 2026, ¿verdad? El siguiente año. Si a un estudiante se le rechaza la solicitud, puede apelar ese resultado. Sí, muy importante. Los resultados, en efecto, en caso de calificar, las personas que tienen ya la beca asignada se haría efectiva a partir del tercer cuatrimestre de este año. Cualquier acto administrativo de la administración pública que tenga una resolución puede ser apelado y este no es la excepción. Entonces, bueno, si quiero hacer tal vez una aclaración. En el caso de personas que no completan el proceso, es decir, que no terminaron, por ejemplo, que no adjuntaron los documentos probatorios, no tienen posibilidad de apelar porque ni siquiera terminaron el proceso administrativo, ¿verdad? Entonces,
haciendo esa aclaración, todas las personas que completan el proceso, a las cuales podemos hacerles un estudio socioeconómico, ese resultado puede ser apelado. Entonces, en efecto, tienen la posibilidad de apelar. De hecho, cuando enviamos los resultados de la solicitud de beca, le enviamos también a la persona la indicación de que si requiere presentar algún recurso, puede hacerlo mediante la siguiente vía. Entonces, también informamos eso. Entonces, la respuesta es sí puede ser apelado el resultado, claro. Y siguiendo esa línea, doña Silvia, ¿cuáles son esas razones por las que una solicitud de beca puede ser rechazada o denegada? Aparte, ¿verdad? De lo obvio que es no completar los procesos o no enviar la documentación correcta. Sí, sí, eso es bien importante. Y de nuevo acá la invitación, el anuncio y el llamado para que lean el reglamento, porque en el reglamento de becas está cuáles son los requisitos y también cuáles son los motivos para denegar la beca, pero con mucho gusto yo se los voy a compartir. Y si les queda también alguna inquietud, de nuevo ponernos a disposición de las personas estudiantes o solicitantes de beca para que podamos atender cualquier duda. Pero bueno, si no ha completado el proceso, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales no se asignaría. Si la persona no hizo el proceso de admisión o empadronamiento, también lo es. Si la persona ya cuenta, como les decía ahora, si ya cuenta con un título a nivel de licenciatura, su solicitud no va a ser aprobada. Si tiene ya una beca o algún apoyo institucional de algún otro lugar para estudiar esa carrera, tampoco podría ser aprobada, pero otro de los elementos que en este tipo de beca es uno de los motivos más, digamos, usuales de negatoria es no calificar socioeconómicamente. Entonces, en esto yo no les puedo decir, ¿verdad? Como quiénes son las personas que no califican. Lo que sí les puedo decir es que hay un índice socioeconómico y esto es un índice que está elaborado digamos, técnicamente, ¿verdad? Con especialistas en estadística y en diferentes áreas que hacemos en la universidad, un proceso para determinar cómo podemos escoger de forma justa, ¿verdad? A las personas que más requieran el apoyo institucional. Entonces, quienes no califican es, bueno, porque no en el índice socioeconómico, por ejemplo, no tuvieron como el perfil que la universidad ha, digamos, identificado para tener este tipo de apoyo, por lo menos este que va dirigido a una población. Entonces, ese es como uno de los principales motivos, ¿verdad? El no calificar socioeconómicamente. Tras el estudio que hacemos, y ese estudio, de nuevo, es que no quisiera entrar como en detalles muy técnicos porque lo del índice no es cosa tan sencilla de explicar, pero el índice tiene diferentes variables y justo esas variables están muy alineadas al formulario de becas. Entonces, por ejemplo, ahí las mediciones o valoraciones que se hacen tienen mucho que ver con ingresos, con gastos, la conformación del grupo familiar, cuál es la dinámica de esa familia, cuántas personas son dependientes y cuántas no, cuántos bienes hay, cuántas deudas, cuántos gastos, ¿verdad? Es como todo ese análisis que hacemos para poder definir esta persona cumple con el perfil que la universidad ha identificado o ha priorizado, mejor dicho, ¿verdad? Ha priorizado, y estas son personas que no son de perfil de beca socioeconómica. Entonces, ese es como el principal, digamos, motivo por el cual podría quedar denegada la beca. Excelente, doña Silvia, muchas gracias. Ahí sí, yo sé que muchas personas quedan con mucha incertidumbre con ese tema, pero ya como lo indicó doña Silvia, eso es muy de cada uno y yo me imagino que a la hora que ustedes anuncian si aprobaron o no la beca, ustedes hacen como esa aclaración del por qué no se pudo cumplir, ¿verdad? O por qué no se pudo aceptar con la beca. Claro, a la persona le comunicamos el resultado y le decimos su solicitud no fue aprobada porque no califica por la situación socioeconómica o porque ya cuenta con o no cumple con alguno de los requisitos que establece el reglamento. Se le informa a la persona, claro. Y también hacerles como un llamado de conciencia, porque se han visto muchos casos y nosotros acá de todos nos damos cuenta, como dicen por ahí, y digamos, han pasado cosas que una misma estudiante dice, es que
mi hija tenía la beca de la escuela, pero eso no tiene por qué influirme en la beca de la universidad, pero sí influye. Y esos son los detalles que tenemos que cuidar a la hora de llenar el formulario, porque también está como esa opción de que si usted se lo olvidó y luego las trabajadoras sociales hacen las averiguaciones y todo el proceso que ellas hacen para la aceptación o no de la beca, pues se podría tomar como que está omitiendo información. Y creo que eso es algo, ¿verdad?, un poco ya más complicado e inclusive que puede traer repercusiones a futuro, como en muchas instituciones pasa. Entonces, ese es el punto importante de que seamos conscientes de nuestra situación económica y explicarla de la mejor manera para que no existan esas trabas en el camino. Sí, Jocelyn, y bueno, que dicha que lo colocas y que lo traes a la conversación, porque ese es otro de los motivos por los cuales las personas pueden no calificar, y es por omisión de información o por brindar información falsa. Y eres que aquí sí eso es como un gran tema, casi que nos daría para un programa entero, porque hay como un montón como de mitos, digo yo, ¿verdad? Como de mitos y de cosas que se dicen entre las personas estudiantes que nosotras al final también nos damos cuenta, porque la información nos llega, ¿verdad? Como de, ay, no digan tal cosa, porque entonces, y bien es que muchas veces la situación de la persona califica, ¿verdad? Para la beca, pero decidió por algún, o como vos decís, se le olvidó, omitió, no quiso dar alguna información, y esa omisión, si la identificamos en el proceso, porque hay mecanismos de verificación antes, durante y después, ¿verdad? Porque, bueno, posteriormente, ya cuando las becas se asignaron, hacemos valoraciones domiciliares, hacemos seguimientos, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Como funcionarios y funcionarias públicas, también es nuestra responsabilidad asegurar que los recursos estén asignados adecuadamente, ¿verdad? Es responsabilidad de las personas también, como ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, hacer un buen uso de los recursos, de nuestros recursos, porque al final es el dinero de todos y de todas. Y bueno, ciertamente es nuestra responsabilidad también, pues, verificar que la información sea la correcta y no sea falsa, o no se haya omitido datos. Y honestamente, pues sí pasa, Jocelyn, y sí, Kenneth, y muchas veces es bien complejo tener que aplicar el reglamento de becas, porque tal vez no dieron una información que cuando nosotros decimos, pero es que aún con esa información la persona hubiera calificado, ¿verdad? Como vos decís, una beca, de que mi hermana tiene una beca y decidí no decirlo y lo omití, pero en realidad la información de la beca no iba a afectarle en su posibilidad de tener una beca, pero sí le afecta el hecho de no haberlo indicado. Entonces sí que aquí el llamado es pues a no dejarse llevar, a veces también por lo que dicen, de no diga tal información porque entonces no le van a dar la beca, ¿verdad? Que hay muchos mitos de eso. Y en realidad también yo quisiera compartirles que nuestro rol en la universidad no es no dar becas, ¿verdad? No asignar las becas, todo lo contrario, es asignar las becas a las personas que lo requieren, pero para eso necesitamos la información, y también nuestro deber es asegurar y garantizar que los recursos estén bien asignados, y que no haya este tipo de usos, de usos del sistema, que quiero decir que no es la mayoría, pero sí nos pasa, claro, detectamos omisiones de información o información falsa, y eso es un motivo de negatoria también en este tipo de beca. Y yo sé estudiantes que se comentan así cositas y tal vez por ahí tuvieron suerte, o ellos creen que tal vez tuvieron suerte porque no saben que está esa parte que se está comentando que pueden aplicar independientemente de ciertas situaciones. Y entonces llegan, ay, sí me aprobaron una beca por dicha, pero omití aquella cosa o no metí aquello otro. Pero es algo que seguramente ustedes mismos están viendo, y no es que ellos hayan ganado por omitir algo, sino porque era parte de la transparencia a la hora de ser elegibles o no para la beca, ¿verdad, doña Silvia? Sí. Y eso es un tema, bueno, ya les digo, nos da para una conversación bien profunda, como de toda esta parte más ética, y, ¿verdad? Y la misma formación
que estamos promoviendo una universidad de personas, estudiantes que tengan esta conciencia del uso de los recursos públicos, de la veracidad de la información, o sea, ¿verdad? Son como también elementos, hay un poco más de ética, que también es parte de la formación profesional. Y bueno, de nuevo, el llamado es a mejor decir la verdad, ¿verdad? Antes de omitir, porque el omitir información ya de por sí, independientemente de la situación socioeconómica, le va a perjudicar. Entonces, de nuevo, muchas veces la información como tal no le va a perjudicar. Muchas veces dicen, es que, no sé, por decirles algo, si usted dice que trabaja, no le van a asignar la beca, y eso no es así. Una gran parte de la población de la UNED trabaja, ¿verdad? Y no porque trabaje, solo ese elemento en sí mismo va a ser un motivo para que no califique. Entonces, sí, el llamado es a que nos puedan compartir la información veraz y confiable, y así cumplir también con lo que dice la normativa y también con nuestros deberes como personas y ciudadanos de este país. Y bueno, también dejar a un lado como esos mitos, porque al final lo que hace es que nos entra un miedo, nos entra un pánico de que qué pasa si, mira, entonces al final quizás uno no hace como ese proceso y quizás pierde esa oportunidad de estudiar por quizás ese miedo que le metieron. Sí, sí, así es, Kenneth. Sí, yo les invito a que no tengamos miedo y que podamos acercarnos a las personas encargadas, sí, muchas veces la información que se consume, ahora hay tanta información, ¿verdad? O sea, vivimos en la era de la información y hay mucha información que pasa en los chats y en los grupos informales y demás, y a veces no es información oficial, ¿verdad? Y bueno, de verdad que ojalá puedan hacer uso de la información oficial, acercarse al equipo de trabajo social cuando haya alguna situación o dudas, cómo puedo plantear esta situación de la forma más clara para que el proceso sea, como les decía ahora, ágil, amigable y apegado también a la normativa, que bueno, no deja de ser eso algo muy importante. Antes de continuar, me gustaría tocar algo que para mí me parece importante, que por eso es muy importante poder leer con detalle, con paciencia, poder sentarse a leer todos los documentos que uno necesita para el proceso de beca. Porque hay unos, inclusive, digamos, leyendo eso, uno se quita muchas dudas, y mira, entonces yo ocupo esto, entonces tengo que comenzar a hacer todo el proceso para eso. Entonces es muy importante revisar muy bien ese. Nosotras insistimos mucho en eso y gracias por decirlo, Kenneth, pero sí, eso es, vean, la información es poder en todo, ¿verdad? En todos los ámbitos de la vida, pero bueno, en este específicamente tener la información, pero además la información oficial, porque de nuevo, si yo le hago caso a una información que no es la oficial, pues también estoy en riesgo de equivocarme. Leer los documentos, el sitio web oficial de la UNED. Ustedes hacen una tarea también muy importante de brindar información y esto de hacerlo de forma conjunta, porque qué importante, ¿verdad? Muchas veces podría ser una interpretación y no necesariamente es lo que realmente dice la normativa o dice el procedimiento. Entonces, que las personas se informen en las fuentes correctas, donde haya también veracidad de información, es súper importante. Entonces, ese llamado también de uno a que puedan hacer uso de la información oficial para que no tengan errores que se pudieron evitar. Gracias. Para continuar, sabemos que hay un de eso, entonces no sé si nos podría explicar un poco sobre el artículo 12 que dice vigencia de la beca socioeconómica. ¿Qué establece un periodo de tiempo para ser efectiva la beca? Ay, muy importante. Y es que se te había cortado un poquito, pero sí entendí. Me estás hablando de la vigencia de la beca socioeconómica, ¿verdad? Sí te entendí bien, es que como que se cortó un poquito. Pero si esa es la consulta, entonces hay varias cosas que dice el artículo 12. Primero, que en caso de que se apruebe una beca socioeconómica, la persona tiene un año para poder hacerla efectiva. Esto quiere decir, si alguien hace la solicitud ahorita, en este periodo que tenemos, y se le aprueba una beca, se le asigna una beca, puede hacer
uso de ella puede hacerla efectiva a partir del tercer cuatrimestre de año y hasta un año, es decir, 2 cuatrimestres más. Pero esa persona tendría el tercer cuatrimestre de este año, el primer cuatrimestre del otro año y el segundo cuatrimestre del otro año para poder hacer efectiva su beca. ¿Y esto qué nos va a permitir? Es algo nuevo que tiene el reglamento, en realidad es algo nuevo. Y esto es, bueno, si hubo alguna circunstancia por la cual no pudo esa persona matricular, que no tenga que volver a hacer la solicitud de beca, que eso es algo que nos pasaba, ¿verdad? O bueno, podían justificar las personas también con el reglamento anterior, pero muchas veces la persona no justificaba, entonces, ¿qué pasaba? Perdía la beca y tenía que volver a hacer la solicitud. Entonces, la vigencia es, a partir de la aplicación de este nuevo reglamento, la persona sí tiene un año para hacer efectiva la beca que se le asignó. Y lo otro, en términos de vigencia, es que la beca cubre, que eso también es algo nuevo y es bien importante, y aquí lo voy a leer porque eso es una de las cosas también que probablemente van a generar algunas dudas, y es que la beca tiene vigencia por hasta 6 años, o sea, a partir de su asignación la persona tiene 6 años para tener esa beca siempre que mantenga su situación socioeconómica o la situación socioeconómica que justificó la asignación de esa beca, y la persona podría renovar la beca hasta por 4 años más. Entonces, este reglamento también habla de un proceso de renovación. Es decir, si a los 6 años que yo cumplí ya de tener la beca, mientras mi situación socioeconómica justifique esa beca, si yo ya cumplí esos 6 años y no he terminado la carrera por algún motivo, porque hay muchas situaciones que se pueden dar, la persona puede renovar y se le va a asignar por hasta 4 años más si califica, porque en esa renovación vamos a hacer de nuevo un estudio socioeconómico, es decir, a los 6 años volvemos a revisar esa situación para ver si la persona sigue calificando y extenderle el periodo de vigencia de la beca. Pero entonces sí que ese artículo es bien importante porque es muy nuevo. Entonces son dos cosas en términos de vigencia. Puede hacer uso de la beca en un año, una vez que se le asignó, ¿verdad? Y después, ya una vez asignada la beca, esa persona tiene hasta 6 años de cobertura, y en caso de que no termine su carrera en esos 6 años, hace un proceso de renovación y le puede cubrir hasta 4 años. Excelente. ¿Existe alguna posibilidad de que se le niegue ese proceso de renovación a una persona con beca socioeconómica, doña Silvia? ¿Niegue? No, que se le niegue, no. Es decir, la persona, mientras esté activo en la universidad, ¿verdad? Si cumplió con esos 6 años, puede hacer la renovación. Ahora, la renovación es un nuevo estudio. Entonces, sí podría pasar que no se le apruebe la renovación, ¿verdad? O sea, la persona tiene el derecho de hacer la solicitud, que es como solicito que se me renueve, ¿verdad? Y en ese proceso de solicitud, como es un nuevo estudio, podría ser que estudiemos o hagamos el análisis y veamos que ya la persona no califica. Eso podría pasar, pero no que se le niegue la posibilidad de hacer la renovación. Eso sí, no porque el reglamento lo establece. Entonces, todas las personas, una vez que cumplieron sus 6 años y si no han terminado la carrera, pueden hacer la solicitud de renovación. Hacemos un estudio. Si sigue calificando para tener la beca, pues se le amplía por 4 años más. De acuerdo, muchas gracias, doña Silvia. De hecho, ese cambio, ¿verdad? En el tema de las becas, ha tenido tantas preguntas y tantos cuestionamientos que todavía muchos estudiantes no han terminado de comprender esa parte, y creo que posiblemente vamos a tener otro programa hablando del nuevo procedimiento de becas, porque muchas personas todavía no lo tienen claro, a pesar de que ya tienen su tiempo en la UNED y así. Entonces por ahí se les puede ir aclarando las dudas. Igual tenemos un video, igual con doña Silvia y otras compañeras de la oficina de becas, donde ellas hablaron de ese nuevo reglamento. Entonces lo pueden buscar para que vayan aclarando dudas, y si tienen dudas nuevas o siguen con dudas, nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros estamos para atenderlos y ayudarlos siempre desde el conocimiento veraz, como decía doña Silvia anteriormente. Sí, Jocelyn, y perdona, porque sí también creo bien importante que sepan que en todas las sedes tenemos siempre, todos los cuatrimestres tenemos procesos de inducción del reglamento.
y hacemos una invitación abierta a todas las personas y vieras que nos llega muy poca gente y hacemos presenciales y también virtuales, ¿verdad? Y tenemos como asistencia, pero no jamás la cobertura que quisiéramos tener. Entonces yo sé que por muchas cosas puede ser que alguien no participe en estos procesos y por eso la importancia de tener otros canales y otros medios y estas alianzas con ustedes y, ¿verdad? El equipo de orientadoras también hace un esfuerzo importantísimo y nos apoyan para poder orientar a las personas en cuanto al reglamento, pero lo cierto es que un recurso más para que lo sepamos y recordarles a las personas estudiantes es que cada cuatrimestre en las sedes tanto habilitamos espacios presenciales donde la presencialidad todavía nos resulta, en otras áreas, hay sedes en donde la presencialidad del todo no nos llega a nadie, entonces pues lo hacemos más virtual, pero también invitarles porque tenemos esos espacios de inducción directamente con una persona de trabajo social y ahí sí también pues sacarle todo el provecho porque está la persona especialista ahí con ustedes aclarando dudas. Entonces, todos los recursos son bienvenidos e importantes y quería como añadir que también tenemos esos espacios para que puedan aprovecharlos. Muchas gracias, doña Silvia. Tomarlos todos en cuenta para que podamos aclarar dudas de primera mano y como corresponde. Doña Silvia, antes de pasar con las preguntas que nos han hecho ahí en los comentarios, quería preguntarle si usted quisiera decirnos algo a nosotros, a las personas que nos están viendo, algo que tal vez se nos quedó ahí como de preguntarle. Del proceso de solicitud. Pues no, yo creo que de las cosas más importantes, Jocelyn, es que estén muy disponibles y muy atentas a las comunicaciones que tenemos, ¿verdad? De la oficina con las personas solicitantes, porque de eso depende que el proceso avance. Les decía ahora que nos den el correo adecuadamente es un factor clave de éxito, ¿verdad? Desde el inicio poder tener comunicación. La otra parte indispensable es que se sientan en la libertad de buscarnos por los diferentes medios, ¿verdad? Si hay dudas en el proceso, ya sean estos días, que recordemos es de este jueves 29 a las 8 de la mañana, y hasta el sábado 31, bueno, de enero, porque yo no sé si esto lo van a ver después, probablemente sí. Entonces estamos hablando del proceso de solicitud de beca del primer cuatrimestre del año 2026, aunque ya también tenemos las fechas del segundo periodo por aquello de que vean este proceso, este material ya después. Y esa fecha la tengo por aquí anotada para que no se me vaya, del 18 al 20 de junio de este año 2026, y eso ya sí sería una beca que aplica para el otro año, es decir, para 2027. Pero bueno, como les decía, tal vez invitar a las personas a que nos busquen en los diferentes medios que tenemos habilitados, WhatsApp, teléfono, en las sedes, el correo electrónico, que puedan buscar nuestro material en el sitio web de la UNED, sección becas, ahí van a encontrar mucho material, pero además todos los enlaces de los equipos de trabajo social de las sedes. Entonces, dependiendo de cada sede, tengan el contacto, comuníquense con el equipo para que no sea por una duda que no puedan terminar el proceso. Entonces, pues eso y nada más, pues que también recordar que esta es una beca muy puntual y muy, muy particular que está dirigido a una población y es la población que tiene menos posibilidades de ingresar a la universidad. Y que bueno, que ojalá que podamos llegar a esas personas. A nivel nacional tenemos cobertura de becas, en realidad casi el 50% de la población estudiantil tiene algún tipo de beca, entonces pues nada más que ponernos a disposición, yo creo que es lo que me queda por decirles, ponernos a su disposición y esperando que podamos tener siempre estos mecanismos para poder, sí, a abordar las dudas y acompañarles en este proceso que es uno de nuestros intereses también. Muchas gracias, doña Silvia, por todo ese trabajo arduo que hace en el Departamento de Trabajo Social, en el Departamento, ¿verdad?, de las becas socioeconómicas para todos nosotros los estudiantes. Yo sé que es movido, me imagino, cada cuatrimestre con este tema de las solicitudes, pero les deseamos siempre lo mejor y la sabiduría para que puedan siempre hacerlo de la mejor manera. Gracias. Vamos a pasar con las preguntas que han hecho ahí en el chat. Creo que unos ya como que se han contestado en medio de la conversación, sí, pero vamos a ponerlas. Vean, nos dice
Kiara, hola, buenas noches. Una pregunta, si solamente curso humanidades, ¿puedo tener beca socioeconómica? Sí puede, no hay una restricción en este reglamento. Es decir, una persona que viene por humanidades puede hacerlo. Excelente. Vamos a ver, por ahí queda otra pregunta. Esa no la sabía yo. Yo pensaba que no. Fíjate que es que anteriormente, no en este reglamento que acabamos de, digamos, no en el anterior, sino en uno tras anterior, sí había la restricción de que la beca no cubría personas que venían solo a cursar generales, pero eso se cambió desde el reglamento, digamos, pasado, y con este que es la reforma actual, tampoco está esa restricción. Entonces las personas sí pueden hacer la solicitud. Excelente. Nos dice Charlotte que ella tiene pensión alimenticia, si se podría hacer una constancia para presentar el tipo de beca al juzgado de familia. Sí. Lo que creo que, si le entiendo a Charlotte, es una constancia de becas, es lo que ella necesita para el proceso de pensión. Si es así, nosotras podemos hacerle la constancia, claro que sí. Creo que le entendí eso, tengo pensión y si se podría hacer una constancia para presentar el tipo de beca al juzgado. Entonces sí, en efecto, con acercarse o escribirnos solicitando la constancia, se la podemos hacer llegar para que la usen en lo que les estén solicitando. Dice Diana Salazar, tuve beca, no pude terminar la carrera, ¿puedo solicitarla para una nueva carrera? Uy, qué buena esa pregunta, Diana, y qué dicha que la coloca acá, porque la respuesta depende, depende por lo siguiente, la beca cubre una única carrera y eso qué dicha que lo preguntó Diana porque creo que no lo he dicho y es súper importante, la beca cubre una única carrera, entonces ella tiene que hacer una solicitud de cambio de carrera, o sea, para que podamos analizar si se le puede aprobar o no. En el reglamento de becas está como también muy clarito cuáles son los motivos por los cuales podemos autorizar un cambio de carrera para que también lo pueda leer. Entonces, la respuesta es, Diana, puedes hacer la solicitud de beca, porque entiendo que si no pudo terminar la carrera, me imagino que ahorita no está estudiando en la UNED y bueno, estoy imaginando, pero si ese es el caso, tendría que volver a hacer la solicitud, pero además tendría que hacernos la solicitud de cambio de carrera, porque si ya ella cursó una parte de la carrera con beca, lo que correspondería es que termine esa carrera. Pero si ella tiene alguna circunstancia puntual por el cual requiere el cambio, tiene que hacernos como la solicitud para poder analizar y darle como la respuesta. Antes de pasar con esta pregunta, doña Silvia, con esta pregunta que hizo Diana, por ejemplo, muchos de los énfasis son de administración y matricularon, ejemplo, negocios internacionales, pero ya no quieren llevar negocios internacionales, pero no llevaron ninguna materia, pueden llevar otra materia sin necesidad de pasar por este proceso. Sí y no, porque sí nos lo tienen que informar, porque en becas, por ejemplo, Jocelyn, si vos en el formulario decís, voy a estudiar de administración con énfasis en tal, la beca se te aprueba para esa carrera. Entonces, si no ha cursado asignaturas de ese énfasis, en realidad lo que tiene que hacer es informarnos. No es un cambio de carrera porque no ha llevado asignaturas, pero sí lo debe informar para que podamos hacer el cambio y decir, ok, entonces la beca ahora no es para este énfasis, es para este otro. Entonces no es un cambio de carrera, pero sí debe informarlo para que quede consignado en el sistema. De acuerdo, doña Silvia, muchas gracias. Nos pregunta Kendall, ¿hay que pedir alguna certificación o solo agregar los bienes? Agregar los bienes es lo que les pedimos, que hagan, sí, en el formulario nos agregan la información, eso es una información que está disponible para que nosotras verifiquemos, entonces las verificaciones se hacen a lo interno. De acuerdo. Yo creo que ya, por ahí quedamos. Ah, bueno, hay una de Angeli. Dice, en caso de que mi padre salga, que tiene de mueble una motocicleta que ya no está en su propiedad, debe hacer un documento aclaratorio diciendo que ya no tiene ese mueble. Sí, vieras cómo pasa eso y es todo un tema. Es todo un tema porque muchas veces sí hay como acuerdos, ¿verdad? Como de lo voy a poner a mi nombre, pero realmente es de tal persona y eso al final de cuentas
la información oficial que tenemos es que la persona dueña es a la que le sale, ¿verdad? En el registro. Entonces sí tiene que presentar un documento que nos haga constar, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es que la venden, pero no hay un traspaso, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que nos hagan constar cuál es la situación. Entonces sí es muy importante que en la parte aclaratoria nos puedan decir, por ejemplo, esa motocicleta fue vendida y pasó esto y pasó lo otro, ¿verdad? A veces nos adjuntan el documento de compra-venta, o sea, sí hay que adjuntar algún documento porque lo oficial es lo que dice el registro. Entonces sí necesitamos la aclaración de qué es lo que pasó con ese bien. Uh-huh. Dice Camila, ¿en qué fecha dan los resultados de la solicitud de beca? Sí, yo no tengo la fecha exacta, pero sí les puedo decir que los resultados se publican, la matrícula es en agosto, entonces en julio ya esos resultados tienen que estar, si yo no mal recuerdo, es como a finales de junio o a inicios de julio. De todas formas, esa información se las vamos a ir dando en el transcurso del proceso de solicitud, pero tiene que estar la información más o menos como para mediados de año, para que puedan tenerla antes de la matrícula y puedan hacer apelación si es que así lo requieren. Entonces, más o menos en julio. De acuerdo. Dice María José, si yo no tengo un trabajo fijo, sino que a veces una amiga me pide ayuda en su casa o salón de belleza para que le limpie y ordene, ¿qué debo presentar y qué no? Siempre me llama para trabajar. Sí, porque dice que no siempre la llaman y eso es bien importante para María José y todas las personas que tienen ingresos que son como por cuenta propia, ¿verdad? Son como un ingreso, no es un salario, sino que es un ingreso que genera cada persona por cuenta propia. Hay diferentes tipos de documentos que pueden presentar y por eso es muy importante que puedan leer la guía, que ya ¿verdad? Decían por ahí que la compartieron en el chat, porque en esa guía, María José, vas a encontrar, en el caso como lo que vos nos estás planteando, cuál es el documento que tenés que presentar. Entonces ahí, en el caso tuyo, lo que usamos usualmente es una declaración jurada, pero la invitación es mejor a que lea la guía y pueda revisar muy bien en caso de este tipo de trabajos que son ocasionales, cuál es el documento que podrías presentar. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, primeramente agradecer a todas las personas que tuvieron tiempo para conectarse. Esperemos que hayan podido aclararlas, ¿verdad? De igual manera, doña Silvia nos compartía que hay diferentes canales para también despejar todas esas otras dudas que quizás tengamos. Eh, y también decirles que no se pierdan para todo lo maravilloso que estamos preparando para este año de parte del equipo informativo más. También recordarles que como este y otros programas se podrán escuchar también en Spotify, así que como yo dije una vez, cuando a veces salimos a correr y no tenemos música para escuchar, pues vamos por un episodio informativo, entonces vamos informando y vamos ejercitando, ¿verdad? Entonces hacemos un 2 por 1, como se dice. Bueno, ya primeramente, antes de que me Silvia dé unas palabras ya para finalizar y despedirse, primeramente, bueno, de mi parte despedirme, ¿verdad? Agradecerle a doña Silvia por el tiempo. Sabemos que y en estas fechas es, digamos, como un trajín, ¿verdad? Con todo lo que sucede y sacar el tiempo para eso es muy valioso para nosotros, así que de todo corazón, muchísimas gracias. Kenneth, con todo gusto. Y Jocelyn, no sé si me adelanté, si vas a decir algo, Jocelyn. Sí, no, primeramente agradecerle a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que nos escuchan. Para nosotros es muy importante y es un agradecimiento profundo para ustedes por abrirnos las puertas de poderles transmitir información. Estamos de aniversario prontamente, entonces invitarlos a que estén ahí cerca de las redes sociales para compartir con ustedes, que se vienen cositas muy lindas. Doña Silvia, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por todo lo que hacen, por su trabajo, por el tiempo que nos brinda para despejarle dudas a todas las personas unedianas. Kenneth, un gusto también estar con usted el día de hoy, como siempre. Y muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche.
Gracias, que pasen buenas noches también. Y bueno, Kenneth, Jocelyn, para Jorge, que también siempre está ahí detrás. Gracias por la invitación. Siempre disfrutamos muchísimo de estas conversaciones que además sabemos que son tan importantes para las personas estudiantes. Ojalá que este sea un gran año, un gran cuatrimestre y que podamos tener otros espacios también. Las personas que van a estar en estos días solicitando beca, pues ponernos a su disposición en los diferentes medios que ya les hemos contado en el transcurso de todo el episodio. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes y que pasen muy buenas noches.